Del 1 hasta el 6. 1 Corintios 10, del 1 al 6. Si recuerdo la vez pasada que estuve por acá, me gustaría que todos lo leyéramos en voz alta. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios, la cual es infalible y con absoluta autoridad sobre nuestras vidas, lee así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, tú eres el único que eres digno de nuestra adoración. Te pedimos, Señor, que nos perdones por no darte constantemente el honor, la reverencia, la alabanza que solo tú mereces. Gracias, Señor, por tu misericordia al permitirnos escuchar y aprender de tu palabra en este día. Pedimos que tu Espíritu Santo nos conceda entendimiento, que nos lleve a la obediencia de lo que se escuche en este día por medio de la predicación de tu palabra. Te pedimos todo esto sabiendo que tú nos escuchas, porque venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentar, hermanos. El título del sermón de hoy le he dado por encabezado: la misericordia de Dios hacia todos, pero solo agradado por algunos. Este pasaje, en el capítulo 10 de 1 Corintios, se encuentra dentro del contexto en el cual el apóstol Pablo está exhortando, está dando amonestaciones a la iglesia local ahí en Corinto. Entonces, da una serie de recordatorios, una serie de avisos a la congregación local, con el fin de que no cometan los mismos errores que se habían ya grabado en las escrituras del Antiguo Testamento en cuanto al pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces tengo 4 encabezados el día de hoy. El primero va a ser un tipo de introducción a este pasaje, para así poder irnos un poquito más a fondo en el pasaje de hoy. El primer encabezado le he llamado: hay que no ser inconscientes. El versículo 1 aquí nos cuenta el énfasis que Pablo le da a que no quiere que los congregantes sean ignorantes. Dice: no ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. El énfasis aquí le vamos a dar: hermanos, no quiero que ignoréis. En este contexto, Pablo va a tocar el tema de la incredulidad, de la ingratitud, la cual tuvieron el pueblo de Israel hacia con Dios, a pesar de que Él fue misericordioso con ellos, los rescató de Egipto. Sin embargo, el pueblo de Israel suele caer en ingratitud e incredulidad muy a menudo. Una implicación clave que puede pasar desapercibida si no ponemos atención al texto: Pablo les asegura a los corintios que ellos son hermanos en la fe de sus ancestros del Antiguo Testamento, de la gente del pueblo de Dios. Entonces, si ponemos a pensar, un judío en el primer siglo, si él escucha que se le está llamando hermanos, o que se le está diciendo a los gentiles que ellos también tienen los mismos ancestros y antepasados del Antiguo Testamento, esto sería un horror para los judíos de ese tiempo, porque ellos veían a los gentiles como impíos,
no dignos de la gracia de Dios. Entonces aquí Pablo nos está dando una clave de que el pueblo de Dios no solamente es el pueblo de Israel, sino que es el verdadero pueblo de Israel. El pueblo de Dios son todos aquellos que, como el patriarca Abraham, vinieron a Dios por medio de la fe. Y nosotros, por la gracia de Dios, se nos ha unido al pueblo de Dios, tal cual, aunque seamos gentiles. Esa es la gracia de Dios que se despliega en las Escrituras. Pero bueno, en este primer punto, deseo centrarme en la exhortación de Pablo a los corintios de que no sean inconscientes. El lenguaje utilizado aquí denota lo siguiente: no seas ignorante de algo que debes de saber, de algo que ya se te ha dicho o de algo que tú ya deberías de haber estudiado. ¿Qué es esto para los corintios? Como veremos en breve, Pablo traerá el recordatorio que, si bien Dios puede mostrar misericordia y cumplir sus promesas a su pueblo, no significa que Dios ignorará la desobediencia de su pueblo. Es por eso que el título del sermón es básicamente eso: la misericordia de Dios hacia todo su pueblo. Pero eso no significa de que estaba complacido con la mayoría de ellos. Entonces, vamos a ver cómo Dios ha provisto misericordia para su pueblo y que debe llevarnos eso a la obediencia en lugar de tomarlo como un pase libre para caer en pecado, porque ese pecado tendrá consecuencia. Aquí viene la primera aplicación bíblica para nosotros. Y recordemos que la prédica expositiva es más o menos así: se lee el texto, se explica el texto en el contexto de la audiencia original, pero luego tenemos que preguntar, y bueno, pues esto, ¿a mí qué? Si seamos honestos, muchas veces podemos preguntarnos tal pregunta. Entonces la predicación expositiva incluye la aplicación a mi vida. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida diaria? Y pienso que aquí viene la primera aplicación bíblica para nosotros, y es lo siguiente: hay que no ser ignorantes de lo que debemos saber como cristianos. Por ejemplo, hay que no ser ignorantes de que hemos sido salvos por gracia, no por mérito propio o porque somos tal vez más intelectuales que nuestro prójimo. Nada de eso, hermanos. Somos salvos por la gracia de Dios, por fe en Cristo. Ahora, hay que no ser ignorantes de que nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios por toda palabra, por todo hecho. No porque vamos a perder la salvación, porque de todos aquellos que Cristo ha salvado, no va a perder ninguno. Sin embargo, nosotros le rendiremos cuentas a Dios por cómo nos comportamos, por nuestras prioridades, etc. También hay que no ser ignorantes de que muchas veces, hermanos, nos encontramos en una temporada de pruebas, de angustia, de tribulación. Entonces, hay que estar conscientes de que la palabra de Dios nos dice de que no ignorar el hecho de que Dios está contigo en esas temporadas de aflicción. También hay que no ignorar que Dios va a cumplir sus promesas, de que para aquellos que lo aman, todas las cosas obrarán juntas para bien. También hay que no ignorar que si en la gracia de Dios estamos teniendo una temporada de bendición, hemos sido bienaventurados en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra familia, también eso hay que no ignorar que viene de la gracia de Dios, y nosotros le debemos gratitud y obediencia a cambio de su gracia. De hecho, en este punto, con el contexto de los santos del Antiguo Testamento, vale la pena mencionar que los grandes hombres de Dios, los grandes varones de la fe en el Antiguo Testamento, muchos de ellos cayeron en pecado grave mientras estaban en la plenitud de las bendiciones de Dios.
como lo fue el rey David, como lo fue Salomón, como lo fue Sansón, que en común ahí tienen que el poder, fuerza, influencia y también el pecado inmoral. Ellos cayeron en eso, gozando de las bendiciones de Dios. Entonces, para nosotros, muchas veces esas tentaciones vienen a nuestras vidas cuando nosotros mismos estamos gozando de las bendiciones de Dios. Hay que tener cuidado de eso. También hay que no ignorar que estamos llamados, mis hermanos, a estar en paz con los demás. Siempre y cuando dependa de ustedes, nosotros tenemos que extender paz a nuestro prójimo. Eso nos lo dice el libro de Romanos. Y eso será para nuestro propio bien y más que nada para la gloria de Dios. También hay que no ignorar que si deliberadamente nos encontramos en algún pecado, mi hermano, mi hermana, tenlo por cierto, que se acerque el día en que habrá que rendirle cuentas al Señor. Porque todo aquel que pertenece al Señor, Él lo disciplinará. Ya sea exponiendo nuestro pecado, o tal vez disciplina eclesial aquí en la iglesia. Pero el Señor no ignora nuestro pecado. Hay que no ser ignorante de eso. Como lo dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7. Mis queridos hermanos, entonces hay que no ignorar el contexto de este pasaje. Hay que no ignorar el llamado a la obediencia de la palabra de Dios, el llamado a aprender de lo que está escrito, a aprender de nuestros ancestros en la fe, para así aprender de ellos, de lo que está escrito. Encabezado número 2. Aquí vamos a ver cómo Dios le da su misericordia hacia su pueblo, aunque es un pueblo que es rebelde, un pueblo que es ingrato. Recalco versículos 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Por qué no vamos a enfocarnos en estos 4 versículos? Para fijarnos que aquí Pablo señala el ejemplo del Antiguo Testamento de cómo Dios cumplió su promesa al pueblo con el cual Él tiene un pacto. Y Dios se mostró fiel a su gente como protector, como proveedor. Entonces, en estos versículos veamos una serie de recordatorios que Pablo señala. El primer recordatorio es este: toda esta antigua asamblea de Dios, nos dice, estuvo bajo la nube. ¿A qué se refiere que estuvieron bajo la nube? Bueno, cuando Dios sacó a su pueblo de la casa de Faraón, cuando estaban allá en cautiverio, los dirigió con una columna de nube y una columna de fuego de noche. Eso en sí era una prueba de que Dios estaba con ellos. Eso era un milagro constante durante las 24 horas del día. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, pues si el Señor me mostrara un milagro, tal vez yo tendría más fe. Mis hermanos, para el pueblo de Israel en esos días, ellos estaban presenciando un milagro perpetuo día a día, algo sobrenatural día a día. Y aún así, ellos caen en ingratitud y incredulidad. Nos dice en Éxodo 13, versículo 21-22, dice lo siguiente, que nos relata eso, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El Señor nunca dejó a su pueblo para que se la vieran por sí mismos. Siempre estuvo con ellos. Segundo recordatorio. Toda esa asamblea de Dios en el Antiguo Testamento pasó por el mar. ¿Qué significa esto? Esto fue cuando el ejército de Faraón los perseguía y Dios una vez más, con un gran milagro, el cual todos ellos presenciaron. Éxodo 14, 20-21 dice, hablando del ángel de Jehová, dice: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hasta el milagro de Dios, rescatando a su pueblo una vez más. Tercer recordatorio, dice Pablo que toda la asamblea de Dios en aquellos tiempos fue bautizada en Moisés, en la nube y en el mar. ¿A qué se refiere esto? Aquí, hermanos, es uno de esos pasajes donde dice uno: Señor, ayúdame, en realidad, ¿qué se refiere Pablo en esto? Y aquí cumple lo que dijo el apóstol Pedro. Claramente dijo que había cosas que el apóstol Pablo había escrito, las cuales eran difíciles de entender. De lo que yo estoy enterado, no existe ninguna otra referencia en las escrituras a que alguien haya sido bautizado en Moisés. Sin embargo, podemos adquirir qué es lo que dicen algunos comentaristas sobre esto. Y claro, parece que dependiendo de las convicciones teológicas que cada maestro tiene, va a darle su lógica, ¿no? Pero bueno, eso se entiende. Sin embargo, creo que una explicación justa de este pasaje de que cómo fue que fueron bautizados en Moisés. ¿Qué significa esto? Encontré una cita que viene de un comentario de John Gill, un británico, un gran hermano del antepasado, un bautista particular. De hecho, un dato curioso de John Gill: él fue pastor en el púlpito en el cual Charles Spurgeon fue pastor después, solo que John Gill lo hizo aproximadamente 100 años antes de Charles Spurgeon. Pero bueno, dice en su comentario sobre qué significa que la asamblea de Jehová fue bautizada en Moisés. Dice lo siguiente, aquí está la cita, dice: por medio de Moisés y su dirección, yendo él delante, los siguieron hasta el mar, y pasaron por la tierra seca y salieron a la orilla, que llevaba en ella una semejanza del bautismo, cuando creyeron al Señor y a su siervo Moisés, y se entregaron a él como su jefe y comandante por el desierto, y ese fue su bautismo en la nube y en el mar. El acuerdo entre ellos y el bautismo radicaba en esto: los israelitas, cuando pasaron por el Mar Rojo, tenían las aguas a cada lado de ellos, que se seguían como un muro más alto que ellos, y la nube sobre ellos, de modo que eran como personas sumergidas y cubiertas de agua, y representaba muy adecuadamente la ordenanza del bautismo, tal como se efectúa por inmersión. Esta es la cita con la cual yo pienso que es una explicación razonable de qué significa que fueron bautizados en Moisés. Esa es una ilustración del bautismo. Ahora, claro que somos bautistas reformados, ¿verdad? Entonces pensamos que esto tiene sentido. No obstante, si alguien tiene otra interpretación, bienvenido, podemos platicar y hasta debatir el tema, ¿no? Pero bueno, fueron bautizados en Moisés. Moisés fue el líder que Dios
les otorgó y ellos sometieron al liderazgo de Moisés en esa vez, y eso simboliza el bautizo, como estaban cubiertos por agua de ambos lados. El cuarto recordatorio que les da Pablo aquí es que nuestros ancestros en la fe, dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, cuando el pueblo de Dios está atrapado en el desierto, Dios proveyó para sus necesidades espirituales y necesidades físicas. Se nos dice en el capítulo 16 del libro de Éxodo que el pueblo de Dios, en vez de tener agradecimiento para lo que el Señor les estaba dando, que ellos cayeron en ingratitud, en murmuraciones. Entonces, ¿qué es lo que les dio el Señor ahí? Porque se quejaban de que la comida en Egipto era mejor que la comida que el Señor les estaba dando. Éxodo 16, versículo 4, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Y luego un capítulo más adelante, Éxodo 17, versículo 6, dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Aquí vemos cómo el Señor les dio de comer y de beber a su pueblo. Sin embargo, ellos estaban murmurando y quejándose de lo que el Señor les había dado. Y eso tiene aplicación para nosotros, hermanos, la cual vamos a ver en breve. Veamos por último el quinto recordatorio, que nos dice, porque ellos bebían de la roca espiritual que los seguía, y dice, la roca era Cristo. Aquí tenemos una proclamación audaz de que Cristo, Dios mismo, el Dios de toda la creación, este mismo Jesucristo está presente por toda la eternidad, incluyendo, estaba personalmente presente con el pueblo de Israel. Esta es una declaración muy poderosa. La roca era Cristo. Vamos al tercer encabezado. Este lo vamos a tomar del versículo 5, donde nos indica que aunque Dios mostró su misericordia, Dios alimentó a su pueblo espiritual y físicamente. Sin embargo, dice que no se agradó Dios en la mayoría de ellos. Y ellos quedaron, dice, postrados en el desierto. En este encabezado, hermanos, quiero que recordemos que no seamos ignorantes de que Dios no está ciego. Puede que su paciencia aún esté en la vida de nosotros, pero Dios no está ciego a lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, especialmente cuando estamos deliberadamente en rebeldía y en pecado. Entonces, dado que Dios había demostrado su fidelidad al pueblo, a liberarlo de sus enemigos, al proporcionarles esa protección, esa guía diaria y nocturna, al darles su comida día a día, el versículo aquí nos dice, sin embargo, que Dios no estaba muy complacido con la mayoría de esa multitud. Aquí la indicación, cuando dice los más de ellos, eso significa que la gran mayoría de la gente en esa asamblea, con la gran mayoría, Dios no estaba muy complacido y no se deleitaba con el comportamiento de aquellos. La razón, eran un pueblo ingrato. Ahora, unos ejemplos que podemos ver de cómo
se manifestó la actitud de ingratitud del pueblo de Israel. Veamos cómo se manifestó esa ingratitud. Una breve lista. Primero, se remonta antes de que Faraón liberara al pueblo. Sucede de que Moisés, después de la orden que le dio Jehová, de que fuera a decirle a Faraón que liberara a su gente, el pueblo de Israel vino a quejarse a Moisés y decirle a Moisés, en pocas palabras, mejor cállate, no digas lo que Dios te dijo que hicieras, porque luego nos va a ir más mal a nosotros. Olvídate mejor de eso, déjanos ser esclavos en paz y Faraón nos va a tratar bien. Hermanos, aquí tenemos una aplicación para nosotros. Esto fue una ilustración de cómo el pueblo de Israel no quería separarse de Egipto. Pensemos, hermanos, en nuestra carne es fácil separarnos de nuestro Egipto de hoy día, del mundo. Seamos honestos, muchas veces no es fácil. Nosotros decimos, no, mejor hay que no escuchar el Evangelio, mejor hay que quedarnos aquí en los asuntos que tengo y aquí me va a ir mejor. Segundo ejemplo de la ingratitud del pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 15, una vez que ya fueron liberados y presenciaron el milagro del Mar Rojo, llegaron a un lugar llamado Mara, donde dice que ahí murmuraron contra Moisés porque querían beber agua, pero el agua estaba amarga. Entonces, ¿a quién le gusta el agua amarga? Pues a mí no. A veces que uno toma de la llave, de la manguera y sabe amarga, ¿verdad? Pero bueno, en vez de tener un espíritu de gratitud porque han sido liberados y han sido rescatados, mejor encuentran la primera oportunidad para quejarse de la situación. Esto también aplica a nosotros. Mis hermanos, ¿a quién le gusta una situación, un acontecimiento o una temporada amarga en nuestras vidas como cristianos? No nos gusta. Ahora, ¿nos tiene que gustar? No, pues tampoco podemos decir. Sin embargo, sabemos, por medio de la Escritura, que la vida del cristiano va a incluir, no puede incluir, va a incluir angustia, tribulación, pruebas, rechazo, etc. Y muchas veces cuando nos toca vivir esas temporadas de agua amarga, por decirlo así, muchas veces nuestra actitud es la misma que la del pueblo de Israel. Señor, pero yo estaba mejor allá, ¿por qué mejor? ¿No me das algo más dulce? Ahí también podemos aplicar lo mismo que vivieron nuestros ancestros. Entonces tenemos que recordar que si Dios ya ha sido fiel de liberarnos del juicio, de liberarnos de nuestro pecado, no es el mismo Dios el que nos va a hacer perseverar. Él lo es, mis hermanos, así será. Así es que no hay que desanimarnos por las temporadas de aflicción que hemos vivido, que estamos viviendo o que estamos por vivir. Tercer ejemplo de la ingratitud del pueblo de Israel. En Números capítulo 11, después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios se queja que aquella comida que Dios les ha dado día a día, aquel pan celestial, según ellos, se están quejando porque eso no los satisface. Mejor quieren la comida que tenían en Egipto, bajo su esclavitud. Una vez más, mis hermanos, esto aplica a nosotros. ¿No es cierto que a menudo es fácil nosotros saborear lo que tendríamos en el mundo?
si tan solo nos olvidáramos de este asunto del cristianismo. Mentiríamos, hermanos, si no somos honestos, que hay veces que nosotros podemos pensar en eso. Y la clave aquí es recordar que cuando nosotros pensamos tal cosa, recordemos que esa tentación es una mentira de Satanás, de que el mundo tiene lo que nosotros saboreamos y tiene lo que será mejor para nosotros. Eso es una mentira del demonio. La apelación a querer el sustento o los antojos del mundo es una mentira que muchas veces nos gusta contemplar. Nunca olvidemos esto, hermanos, porque podemos ser fácilmente atraídos por una satisfacción a corto plazo que solo nos dejará vacíos después de caer en aquel pecado que se nos está ofreciendo. Lo que el mundo tiene, o lo que nuestro Egipto tiene, cual simboliza el mundo, no tiene nada para el cristiano, hermanos. Es como haber estado en prisión, alguien va y te rescata, paga tu fianza, y de repente tú dices, no, pero es que yo estaba mejor ahí encarcelado. A ver cómo me puedo regresar para que me encierren otra vez. Es lo mismo, mis hermanos, pero con el pecado. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de cómo vimos esos ejemplos de esa ingratitud, de esa murmuración? La segunda parte del versículo 5 de nuestro texto principal del día de hoy nos dice que quedaron postrados en el desierto. Es decir, de ahí no pasaron. Veamos un breve resumen en Números, capítulo 26, versículos 64 y 65. Dice: y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho a ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Hermanos, de la generación que salieron de allá de Egipto, nos dice la Escritura que solamente 2 varones pudieron entrar a la tierra de Canaán. Ahora, esto parece ser como un requisito muy estricto. ¿Cómo fue que el Señor no fue misericordioso y dejó que entrara más gente? Obvio, la generación nueva entró, pero de aquella generación original fueron solamente 2 personas. Nosotros en el Nuevo Testamento, Judas capítulo 5 nos dice, de nuevo algo que puede pasar desapercibido, pero es la clave. Versículo 5 dice: mas quiero recordarles, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esa es la respuesta, mis hermanos. A los que no creyeron. Aquí queda recalcar 2 cosas. Primero, ese versículo, en Judas lo recuerda. ¿Quién liberó a los israelitas de Egipto? ¿Dios o Jesús? La respuesta es sí. Jesucristo, Dios Todopoderoso, Jehová. Él los liberó. Porque ese versículo está hablando de Jesucristo específicamente. Pero dice, la mayoría, y a esto es lo que vamos, la mayoría que no lograron entrar, mis hermanos, no entraron por su incredulidad. Aquí nos indica el énfasis, una vez más, de la doctrina de la justificación por medio de la fe. Todas las personas que han sido salvas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento han sido salvas de la misma manera, por gracia a través de la fe. Punto. Tal como dice la Escritura, que Abraham creyó en Dios y eso lo justificó por medio de su fe. Es todo.
Abraham es el patriarca de todos los que creen y todos somos justificados de la misma manera. Ahora, esa fe produce obediencia. Entonces, la lección para nosotros es saber que solo porque Dios nos ha mostrado misericordia y ha sido bueno con nosotros, no significa que podemos continuar en nuestra desobediencia, como se vio en el pueblo de Israel. Dios no es ciego a nuestro pecado. Él ve exactamente lo que estamos haciendo. Y al igual que en el Antiguo Testamento, Dios no está complacido entre su gente con aquellos que solo traen quejas, solo traen ingratitud. Y esto debe ser un aviso para nosotros, hermanos. Podría ser que en nuestras iglesias locales, la iglesia donde yo pastoreo incluida, que Dios nos está enseñando su misericordia, su gracia, su favor, y aún así no esté complacido con algunos o con la mayoría de nosotros. Eso nos debería de asustar, hermanos. Porque la paciencia del Señor tiene un límite. Cuarto y último encabezado. Esto es un ejemplo del cual aprender. Versículo 6. Ahí nos dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Obvio, está hablando el apóstol Pablo y lo está aplicando inmediatamente a la iglesia local de Corintio. Pero aquí se nos aplica a nosotros porque dice, estos ejemplos sucedieron para nosotros. Esto aplica para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, cuando dice estas cosas, aquellas cosas que codiciaron eran malas, ¿qué cosas? Bueno, pues eso fue cuando, por ejemplo, ellos codiciaban lo que tenían en Egipto, en vez de ser agradecidos por lo que el Señor les había otorgado a ellos. Ahora, estas cosas, dice, son ejemplos para la iglesia local de Corinto, pero por extensión también para nosotros. De no anhelar, de no codiciar cosas malas como ellos lo hicieron. Y ahí la palabra de codiciar es un deseo excesivo para algo que nos va a autocomplacer. En esencia, lo que está sucediendo aquí al anhelar estas cosas fue que prácticamente le dijeron al Señor, Señor, no quiero lo que tú me das. Yo quiero lo que el mundo, lo que Egipto me puede dar. Esa es la esclavitud, hermanos. ¿Verdad? Prefiero lo que el pecado me va a dar y es ser esclavo del pecado en vez de ser esclavo de Cristo. Aquí la pregunta para nosotros, mis hermanos, es la siguiente. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que nosotros codiciamos? En este contexto, rechazamos o nos quejamos de lo que el Señor nos ha dado y en cambio, tal vez queremos algo más allá que por lo menos pensamos que es algo mejor de lo que el Señor nos puede dar. Para así darnos más confort, darnos más placer, darnos una vida más fácil, etc. Dios nos dice, mis hermanos, hay que no ser ignorante de esto, porque solo Él nos puede complacer y darnos los anhelos que nuestra alma más necesita. Bueno, vamos a dar una última reflexión que tiene aquí unas cuantas más aplicaciones para nosotros. Hay que ignorar, mis hermanos, de que Dios no abandona a su gente. Hay
que recalcar eso. ¿Sabías tú, mi hermano y mi hermana, que si eres hijo de Dios, Él no te dejará? Él lo hace recordándote por medio de su palabra, por medio de su iglesia, por medio del compañerismo que tenemos como hermanos y hermanas en Él. Él no nos dejará. También hay que recordar y no ser ignorantes de que Dios siempre proporciona una vía de escape o de rescate para su pueblo, para su gente. Por ejemplo, Dios en su misericordia nos ha dado el rescate para ser salvos de su santa ira por medio de su Hijo Jesucristo. Y también para los que ya somos creyentes, la Escritura nos dice que Dios proporciona una forma de escape de las tentaciones que vienen en nuestras vidas. Ya que la tomemos ya es otra pregunta, pero de que existe una vía de escape en las tentaciones, la Escritura nos dice que siempre la hay. Otra cosa que hay que no olvidar y no ser ignorante es de que Dios, como al pueblo de Israel, les dio como líder a Moisés, al que podían someterse. También dio una promesa de que iba a venir alguien infinitamente mayor que Moisés. Y Él es Cristo. Él ha venido. Él es nuestro Salvador. Él proveyó para su pueblo a su Hijo para poder ser salvos. Y por último, así como vimos que Dios tuvo misericordia con todos, pero no estaba agradado con la mayoría de ellos, pudiese ser que Dios, en su misericordia hoy, también nos está dando protección, ha dado a su pueblo alimento espiritual, físico, etc. Pero ¿cómo podemos saber de que Dios está agradado por nosotros? Porque como que sí es preocupante pensar de que tal vez Dios no está complacido con nosotros. Bueno, Dios, en su compasión y su misericordia, nos recuerda, y hay que no ser ignorantes de esto, que Dios Padre eternamente está bien complacido con su Hijo Jesucristo. Él nos recuerda en su escritura cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hay que tener siempre en mente que cuando pecamos, cuando tenemos tribulación, tropiezo, etc., hay que correr a Cristo, hay que refugiarnos en Cristo, porque en Él Dios Padre siempre está agradado. Ahí es donde nos debe de impulsar a vivir una vida de cristiano de obediencia, no para ganar mérito, para que Él nos acepte, pero porque Él nos ha aceptado en Cristo, y con Cristo Él está eternamente complacido. Amén. Porque la realidad es de que nosotros en nuestro propio mérito jamás vamos a poder obedecer perfectamente los mandamientos, y constantemente estamos en batalla con el pecado, y muchas veces el pecado nos gana, pero tenemos la certeza de que con Jesucristo Dios Padre siempre va a estar complacido, y la invitación para nosotros es de siempre estar en el refugio que es Cristo, en el rescate que Él nos ha dado en su Evangelio, de que Él cumplió la vida que nosotros no podemos vivir, de que Él murió la muerte que nosotros merecemos. Él tomó la ira de Dios
en su persona, para así darnos vida eterna. Entonces, cuando Dios Padre nos ve a nosotros como cristianos, como sus hijos, no ve nuestros tropiezos, nuestras fallas, sino que Él ve la santidad y la perfección, la justicia de Cristo. Eso es lo que Él nos ha dado a nosotros. Y podemos decir con gran certeza de que en Cristo Dios está eternamente agradado. Oremos, hermanos. Padre Celestial, confesamos a ti, Señor,